Hola, en este video hablaremos sobre el diagrama de Gantt. Es una herramienta muy utilizada en gestión de proyectos porque vemos las tareas en la línea de tiempo del diagrama de Gantt y aunque haya herramientas específicas de gestión de proyectos, el diagrama de Gantt se puede hacer en Excel y te voy a enseñar cómo hacerlo en este video. Recuerda suscribirte a este canal para tener acceso a más contenidos como este y haz clic en la campanita para estar al día con los videos. Si te gusta este video, dale like, que de esa manera llegamos a más gente. Vamos a crear juntos este diagrama de Gantt. Para armarlo, yo necesito estos datos: las tareas, la fecha de inicio de cada tarea y la duración. Yo, por ejemplo, voy a pintar una pared. Entonces necesito preparar la superficie, proteger áreas circundantes, aplicar imprimación, mezclar y preparar la pintura, pintar la pared y retirar la cinta de pintor y limpiar. La primera tarea empieza el 27 de agosto de 2024. Dura 2 días y después entonces voy a por la segunda tarea, que empieza el 29 de agosto. Dura un día y voy a por la tercera. Y estos datos están reflejados en este gráfico. Entonces vamos a armarlo paso a paso en esta pestaña. Vamos a la pestaña paso a paso. Tengo aquí los mismos datos y vamos a armar juntos ese gráfico, porque el diagrama de Gantt en Excel es un gráfico. Entonces yo voy a seleccionar las fechas de la celda B2 a la celda B7. Voy a seleccionar las fechas y arriba en la ficha insertar, en el grupo gráficos, yo voy a seleccionar el gráfico de barras apiladas. Entonces en gráfico de columnas o de barras, yo voy a barra 2D, a la segunda opción, y le doy a barras apiladas. Y tengo este gráfico. Yo ahora lo que tengo que hacer es, vale, el título no lo necesito, entonces lo selecciono, suprimir y lo elimino. Y yo tengo aquí que las barras azules son las fechas. Entonces, esta es una fecha, esta es otra fecha. Y todas las fechas en Excel son números. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nací el 29 de noviembre de 1995. Es una fecha. Si yo pongo en fecha, yo veo el 29 de noviembre de 1995. Pero si yo aquí selecciono número, yo veo que esta fecha es el número 35.032. ¿Por qué? Porque en Excel el número 1, por ejemplo, si yo aquí selecciono número, el número 1, si yo selecciono fecha corta, veo que es el 1 de enero de 1900. Si yo pongo el número 2 y también selecciono fecha corta, yo veo que es el 2 de enero de 1900. Y el número 3, 3 de enero de 1900. Por esto, el número 35.032 es el 29 de noviembre de 1995. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estas fechas son también números. Entonces, si yo selecciono un número, yo veo el número 45.531, 45.533, 45.534. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque en el gráfico, si vemos la tarea 1, que es preparar la superficie, está abajo. ¿Por qué? Porque esta barrita es la más corta porque tiene el número más chico. Entonces, esta barrita, esta tarea es la preparar la superficie y está abajo. Después yo tengo la segunda tarea aquí, la tercera aquí. Y no tiene mucho sentido porque en el gráfico de Gantt nosotros vimos que las tareas empiezan de la primera a la última y vamos viendo esto en la línea de tiempo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es invertir ese eje vertical. ¿Cómo lo hago? Lo selecciono con el botón izquierdo y después con el botón derecho le doy a dar formato al eje y selecciono categorías en orden inverso. Cuando lo selecciono, pues tengo la primera tarea, preparar la superficie arriba, después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la última, que es retirar la cinta de pintor y limpiar. Yo ahora puedo volver a poner aquí la fecha y
seguir editando mi gráfico. Entonces, yo me acuerdo que en el diagrama de Gantt, si volvemos aquí, las barritas, la verdad, son la duración y no las fechas. Entonces yo tengo que insertar en mi gráfico la duración. ¿Cómo lo hago? Con el botón derecho le doy a seleccionar datos y aquí a la izquierda yo voy a agregar la duración. Entonces, nombre de la serie, duración, y los valores yo voy a seleccionar de la celda C2 a la celda C7. Aceptar, aceptar, y ahora yo tengo las barritas naranjas que son la duración. Esto es lo que realmente tengo en el diagrama de Gantt. Entonces, las barritas azules, lo que yo voy a hacer es cambiar el color a blanco. ¿Cómo lo hago? Aquí arriba, cuando yo tengo el gráfico seleccionado, yo tengo dos fichas nuevas, diseño de gráfico y formato. Si le doy a formato, en relleno de forma, yo pongo sin relleno. Y ahora tengo solo las barritas naranja, ya mucho más parecido al gráfico, al diagrama de Gantt que vimos al inicio. Entonces, seguimos. Aquí yo tengo las tareas porque, vale, sé que 1 es la tarea preparar la superficie, 2 proteger áreas circundantes, pero es mucho más fácil tener la descripción de la tarea aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? También con el botón derecho voy a seleccionar datos y a la derecha yo voy a editar. Y el rango de rótulos del eje va a ser de la celda A2 a la celda A7, las tareas. Aceptar, aceptar, y tengo aquí ya las tareas. Yo también puedo eliminar las líneas de cuadrícula. Entonces, si yo selecciono una, todas se seleccionan y con suprimir yo puedo eliminar las líneas de cuadrícula. Yo veo que aquí es muy difícil leer las fechas porque están muy juntitas. ¿Qué puedo hacer? Con el botón derecho, dar formato al eje y puedo cambiar el mínimo y el máximo. Yo veo también que aquí hay un espacio vacío, que no hace falta que lo tenga. Entonces yo puedo, porque el inicio, el número 45.526, es la fecha 22 de agosto de 2024. Si yo, por ejemplo, empiezo, porque mi tarea empieza el 27 de agosto, entonces si yo, por darle un poquito de margen, pongo que yo quiero que el eje horizontal empiece el 24 de agosto de 2024, yo ya reduzco este espacio aquí. Y puedo hacer lo mismo para el final. Yo voy a poner que la duración, perdón, que la fecha, la última fecha del eje horizontal va a ser el 7 de septiembre, también 3 días después de la fecha fin. Entonces yo voy a poner el 7 de septiembre de 2024. Y ahora yo también puedo cambiar, aquí por ejemplo, yo tengo el 24, el 26, el 28, el 30. Si yo quiero tener los días cada, por ejemplo, 3 días, yo en unidades principales puedo cambiar a 3. Y entonces yo voy a ver 24, 27, pero así es más difícil. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, esta barrita empezando aquí, es el 28 o el 29. Entonces, en ese caso, mejor si dejamos los 2 días. Porque si yo tengo una barrita empezando justo en ese día, pues sé que es el 1. Pero si tengo empezando entre una fecha y otra, yo sé, por ejemplo, que esta empieza el 29. Entonces, ahora yo también lo que quiero hacer es, vale, yo veo esta varita naranja y yo veo que el valor es 2. Pero sería mucho más fácil tener el 2 aquí en algún lado para que yo sepa que la duración de esta tarea son 2 días, de esta tarea es un día. Entonces yo puedo, con este, si selecciono las barras naranjas y le doy a ese más, yo puedo añadir etiquetas de datos. Y entonces yo veo el 2, el 1, el 2, los días de duración de cada tarea.
yo puedo en inicio poner en negrita, aumentar, reducir, cambiar la fuente, editar como quiera estas etiquetas de datos. Y yo también me gustaría saber, porque aquí es como te comenté, yo sé que es el 27 porque no empieza ni el 26 ni el 28, entonces yo sé que es el 27, pero sería mucho más fácil tener la fecha aquí para que yo sepa realmente cuándo esta tarea empieza. Entonces yo voy a seleccionar estas barras que ahora están blanquitas y yo voy con el botón de más a añadir etiquetas de datos y con el botón derecho formato de etiquetas de datos y yo voy a seleccionar extremo interno para que estén más cerquita de las barritas naranjas. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el color naranja por un verde clarito como en el ejemplo que vimos al principio del video, en formato, relleno de forma, pues elijo, por ejemplo, el azul clarito. Y si yo quiero eliminar el borde, yo también en contorno de forma selecciono sin contorno. Y con esto yo tengo un gráfico muy similar al que vimos al principio. Es súper importante practicar. Entonces descarga el fichero que vimos y que está en un enlace en la descripción de este video y practica. Espero haberte ayudado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. ¡Hasta luego!